Me encuentro en la ciudad de Chicago y aquí está la casa de la película Mi Pobre Angelito o Home Alone parte 1. Fue grabado en esta ciudad y te voy a llevar a que la conozcas. Así que acompáñenme a conocer este lugar que no es como turístico del todo, o no se puede, o sea, es una casa residencial, pero sí hay muchos turistas que vienen a ver esta casa. Hola, soy Adrián Visual, estoy en Instagram con el mismo nombre y hago videos de viajes, países y sabores. En mi canal vas a encontrar videos en Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Europa y más países. Bueno, y para esta aventura vine acompañado con mi amiga Corina y su esposo Patrick, que son quienes me llevaron en auto hasta el lugar. Algo particular de esta película es que cometieron la inocentada, digámoslo así, de que en la película dan la dirección real. En algún momento se habla de la dirección y dan la dirección de la ubicación real de la casa. I'm Kevin McAllister, 671 Lincoln Boulevard. Y por eso fue que mucha gente logró identificar el lugar y actualmente allí creo que vive gente. Y de hecho esta casa está censurada en Google Maps. Si ustedes buscan esta dirección, van a ver que el sistema no permite que puedas colocarte en esta calle para poder ver la casa, sino que puedes solamente acceder desde una esquina y sin embargo las casas se ven censuradas en esta calle, están como desenfocadas. Allá se ve de fondo el centro de Chicago, que son esa parte con los edificios. Porque para ir a este sector estamos saliendo casi de la ciudad porque queda en un suburbio, que es como estas ciudades satélites, que queda al norte de la ciudad. Que es el otro, todas las casas son así. Son todas una bestialidad. ¿Cómo es que se llama este suburbio? Winnetka. Este es Winnetka. Ah, por acá. Winnetka es justamente este sector que se ve delimitado en punticos rojos que queda al norte de Chicago. Y es un sector de casas bastante grandes. Es un sector como acomodado. Y voy a aprovechar el recorrido para mostrarles cómo son las casas en este sector. Qué bonito estos lados de la ciudad. Sí, te digo, por eso es de mis rutas favoritas. Todo es bonito, tienes el lago. Sí, esta calle es muy bonita porque va bordeando todo el lago, todo el lago, y entonces aquí ves unas casas impresionantes. Miren, en el camino se ven que hay muchas casas que son parecidas. Muchas casas grandes. Y eso que ellos tenían seguramente muchas opciones para elegir, porque de verdad se ven muchas como del mismo estilo o del mismo tamaño o parecidas. Fíjense que sin darnos cuenta pasamos por esta casa que es muy parecida. Yo la comparo con la foto de la casa que eligieron al final y siento que se parecen mucho. Quizás las diferencias son, no sé, las ventanas o algo así. Este sector se nota que debe ser tranquilo y seguro porque me llama la atención que las casas no tienen algún tipo de muralla que las separe visualmente de la vereda o acera peatonal, sino que es todo abierto. Y tuvimos suerte porque el día de hoy está despejado, se ve que vamos a tener buenas imágenes, el cielo está súper despejado. Nos estamos acercando y fíjense que hay casas de verdad parecidas. Miren, por ejemplo, esta casa que es parecida. Aquí hay otra que es como del mismo estilo, pero en otro color. Esta es como color crema, pero también se parece un poco.
Ay, pero es más pequeña de lo que pensaba. Ojo, no me molesto si me dan una casa así, o sea, no es que Adrián te regala esa casa, ay no, qué pequeña, o sea, pero... No, parece pequeño. Cero. O sea, se ve que es una casa grande. Ajá, en la película se siente más grande. Pero en la película Claro. se siente más grande, sí. Porque también estamos tan pequeñitos cuando vimos esa película. Miren, estamos en Chicago y esta es la casa donde se grabó la película de Mi Pobre Angelito parte 1. Bueno, fíjense que a esta casa sí le pusieron una pequeña cerca para separar, pero me imagino que en este caso, bueno, era por la cantidad de curiosos, incluyéndome, que vienen a ver. Miren, fíjense que aquí está el cartelito con la dirección de la película. Fíjense aquí, estas son escenas de la película donde se ve la casa para que vean que esta es. Fíjense que a pesar de que, bueno, hay gente que vino a hacer fotos, como nosotros, dentro de todo es una calle muy tranquila, muy calmada. Es una casa, o sea, obviamente es una casa grande. Sí confieso que pensé que era aún más grande, pero sí, es una casota. Es una casa bastante grande. Solo que en la película me imagino que hacen la toma de cerca con un lente angular. Y en la película se ve como gigantesca. Y esta es una zona, un sector donde hay varias casas más o menos de ese tamaño. Según estuve leyendo, esta casa parece que fue construida en los años 20. Es una casa de 5 habitaciones, incluyendo la habitación principal, y 3 baños y medio, es decir, 3 baños completos y un baño de visita. Y la eligieron para la película justamente porque tenía un look que podría considerarse como atemporal, que es una casa que no luce como ni muy moderna ni muy antigua. Estas son las casas vecinas. Fíjense que las casas vecinas no tienen la cerca para separar de la vereda peatonal o acera, pero claro, son también casas grandes. Los Wi-Fi que detecta el celular en esta zona, hay uno que se llama justamente Home Alone. Miren, la verdad es que hay bastante gente alrededor. Se nota que los dueños deben quizás estar acostumbrados a que venga mucha gente a hacer fotos. Se han ido varios, de hecho. Aquellos que están caminando hacia allá también se estaban haciendo fotos. Miren, se ve justamente cómo llega la gente a hacerse fotos acá específicamente. De hecho, cuando llegamos había más personas haciéndose fotos, pero no los grabé. ¿Tú podrías vivir en un lugar así? Cuéntame en los comentarios. Cuéntame, ¿tú podrías vivir en un lugar así donde viene gente a hacerle foto a tu casa? ¿Qué harías tú en esta casa? ¿La transformarías en algún museo y cobrarías entrada? Cuéntame, quiero saber qué harías tú si estuvieses viviendo en una casa así famosa. Y si te gustó este video, te estoy dejando acá otro que te puede gustar para que vayas a verlo. No olvides darme un like y apoyarme suscribiéndote al canal.